Damos inicio a esta última sesión de nuestros Facebook Live, que es un espacio que ha creado la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, SCAR y FEPASDE, en el marco de su 34º Congreso de Anestesiología y Reanimación, desarrollado para ustedes como comunidad y brindándoles temas de especial interés. En este momento vamos a darles a conocer el manejo de las emociones y la relación con el proceso de enfermedad. Mi nombre es Luisa Fernanda Naranjo Perea, trabajo como coordinadora de educación, promoción y prevención de la SCARE y los estaré acompañando como moderadora en este evento. Para esto, pues no podemos tener un mejor invitado que un experto desde nuestro concepto y es el doctor Pablo Gómez, quien es médico psiquiatra, especialista en psiquiatría, máster en programación neurolingüística e hipnosis, avalado por Richard Blander, co-creador del Neurolinguistic Program en la Society de Estados Unidos, experto en hipnosis rápida de la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica de España. Antes de comenzar y deleitarnos con esta gran actividad por parte del doctor Pablo, quiero invitarlos que si tienen dudas, preguntas, nos las pueden hacer a través de la cajita de comentarios que las estaremos resolviendo. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos y por brindar sus conocimientos con la comunidad. Y adelante. Muchísimas gracias, Luisa. Para mí de verdad es un honor, es un placer estar acá. Me sentí completamente emocionado cuando recibí la carta de invitación y sobre todo porque me están invitando a compartir algo que yo disfruto mucho, que es a lo que realmente me dedico hoy en mi práctica como médico psiquiatra. Trato de que las personas entiendan que para vivir bien, que para vivir alegres y sanos, hay que aprender a entrenar la mente, y entrenar la mente no es otra cosa que entrenar las emociones, entrenar la atención. Así que vamos a hablar de eso hoy, vamos a hablar del manejo de las emociones. Quiero igualmente agradecerle a todas las personas que hacen posible que este evento se desarrolle y al doctor Mauricio Vasco, un gran amigo, un compañero que recuerdo con mucho amor y con mucho aprecio, enviarle un saludo muy especial y agradecerle por esta invitación. Bien, el tema que nos convoca hoy es el manejo de las emociones y su relación con el proceso de enfermedad. ¿Qué tanto influyen las emociones en la enfermedad? Y ayer estaba revisando la página de la Asociación Colombiana de Anestesiología, donde invitaban y en el título había una palabrita que decía cómo manejar las emociones en momentos de crisis. Y me puse a pensar un poquitico en eso y realmente claro, la palabra crisis está muy de moda, en boga, por lo que estamos viviendo a través de la pandemia y tantas cosas que están sucediendo en nuestro país. Pero es cierto también que crisis hemos tenido toda la vida, en todos los momentos de la vida. La vida es una experiencia maravillosa, generalmente cargada de momentos bonitos, lindos, pero a veces hay momentos dolorosos y tristes. Y también esos momentos existieron antes de la pandemia, durante la pandemia y posiblemente van a seguir existiendo. También es cierto que si viene la pandemia, para muchas personas esto fue trágico, fue una crisis, otras personas no, otras personas disfrutaron la pandemia, compartieron con sus familias, tuvieron la oportunidad de concentrarse más en su salud, en sus proyectos que no habían podido desarrollar. Y eso también nos lleva a pensar en algo y es algo que yo normalmente presento en mis talleres y es la visión que tenemos del vaso. Hay personas que tienden a ver el vaso medio lleno y hay otras personas que, por el contrario, siempre ven el vaso medio vacío. Y lo que les quiero enseñar hoy es que el vaso ni está medio lleno ni está medio vacío. El vaso está con agua hasta la mitad y depende de mi percepción, depende de lo que yo tenga en mi cabeza, voy a darle una interpretación a ese fenómeno que es el mismo, un vaso con agua hasta la mitad. Así que pues vamos a hacer un recorrido breve, en un formato pues digámoslo muy asequible para todas las personas que nos están escuchando, donde vamos a ver cómo las emociones inciden tanto de manera positiva o negativa en nuestro estado de salud. Y para dar inicio a esta presentación, entonces quiero compartir con ustedes una experiencia que creo que viene perfecto a este caso. Es una experiencia que yo viví como residente de psiquiatría, es un caso clínico que quiero compartir con ustedes para que vean el impacto que puede tener las emociones en nuestra salud, tanto física como mental. Yo empecé a estudiar psiquiatría en el año 2001 y normalmente empezamos a estudiar psiquiatría en el Hospital Mental de Antioquia, acá en Medellín, pero me tocó iniciar mi formación como psiquiatra en un hospital muy reconocido de la ciudad, muy importante, en neurología. Me tenía que entrenar primero 3 meses en neurología
Y más o menos a la semana de estar de residente de psiquiatría en este hospital, había una reunión de médicos, lo que llamamos los médicos, un staff. Un staff es una reunión de especialistas donde discutimos los casos médicos que pueden ser dudosos, difíciles, que se necesita el apoyo de otros colegas para tomar decisiones. Y este staff era el staff de movimientos anormales. Para las personas que no son médicos, los movimientos anormales son enfermedades neurológicas tipo de enfermedad de Parkinson o los tics motores. Y se hizo el staff porque el profesor mío de neurología en ese momento presentó una paciente que más o menos tiene las características de la persona que están viendo en la pantalla. Es una mujer relativamente joven, casada, 26, 27 años, un hijo, desempleada, que consultó a neurología porque llevaba aproximadamente 3 meses con un deterioro neurológico, tanto de su parte motriz como de su habla. Empezó a tener problemas para articular las palabras, perdía la fuerza, empezó a tener una marcha muy bizarra, muy atípica. Consulta neurología, el doctor la estudia, le hace una cantidad de exámenes que él considera que son pertinentes y la lleva al staff porque no encuentra nada que se correlacione realmente con su estado de salud, un estado que cada vez era más progresivo y que pues obviamente estaba afectando la calidad de vida de la paciente y de toda su familia. En el staff de médicos, pues todos coinciden, los neurólogos, en que realmente no hay como una patología que explique lo que la señora tiene. Sin embargo, había pendiente tal vez 2, 3 exámenes que le solicitaron y la citaron nuevamente a los 15 días con estos exámenes para tomar una conducta con ella. A los 15 días ya la paciente llegó, inicialmente en la primera consulta ella llegó en un caminador ayudada de su esposo. Para esta segunda consulta, 15 días después, ya llegó en una silla de ruedas. En la primera consulta algo articulaba de lenguaje, en esta segunda consulta ya no hablaba nada, básicamente está como la fotografía que tienen en la pantalla. Se realizaron los exámenes y los médicos pues concluyeron que realmente la paciente no tenía nada neurológico, que era algo completamente psicosomático, que era algo mental, que estaba generando esa reacción en ella y pues eso no es problema de nosotros, no es de neurología, para donde el psiquiatra. En ese momento entenderán, yo tenía 15 días como residente de psiquiatría, no había hecho nada de psiquiatría, apenas estaba llevado 15 días como residente, pero de neurología, y se me ocurrió decirle a mi profesor, yo ya estaba entrenado en hipnosis, que esos pacientes respondían muy bien a la hipnosis, que era una de las indicaciones más claras y más precisas que tenía la hipnosis. Los pacientes que somatizaban, que generaban un trastorno médico en el organismo, pero que tenía un origen emocional. El profesor se rió, hipnosis, ¿cómo así? Es que eso se hace, es que eso de verdad existe, porque hay un desconocimiento muy grande con respecto a la hipnosis. Y le dije, sí, claro que sí, profesor, se hace, esto se puede hacer, y yo la puedo hipnotizar. Entonces pues, el doctor me dijo, bueno, si te crees capaz de hacer eso, dale, preguntémosle al esposo si acepta, y el esposo en su desespero, yo creo que lo que le hubieran propuesto lo hacía con tal de ver a su esposa bien. Y para hacerles el cuento cortico, estos pacientes entran muy fácil en estados hipnóticos, y en más o menos 40, 45 minutos salí con la señora caminando y hablando completamente normal. ¿Qué pasó? En esa hipnosis, en ese estado alterado de conciencia, yo puedo acceder a lo que realmente hay dentro del cerebro de esta persona. Y resulta que en esa época las personas viajaban a España porque pues, la situación económica del país hacía que muchas personas migraran a España como una oportunidad laboral. Ella hizo todos los trámites para viajar a España con su esposo, con su hijito de 5 años, y solamente le resultaron los papeles a ella. Una vez se enteró de eso, le notificaron que solamente tenía permiso para viajar ella, empezó este deterioro neurológico. Y quiero aclarar algo que es muy importante. No es que el paciente esté fingiendo la enfermedad, no es que el paciente esté simulando una enfermedad, realmente el paciente siente todo lo que estamos viendo en el examen clínico. Tanto que, miren, esta paciente se demoró 3 meses en estudios neurológicos, demandando servicios de salud, tiempo, angustia para la familia. Quería contarles esta historia para que vean la dimensión, el impacto que puede tener las emociones en la salud. La salud nos puede paralizar, tanto física como emocionalmente. Y algo supremamente importante es que hoy hay evidencia científica de sobra que nos dice que las emociones influyen directamente en nuestro estado de salud, tanto físico como mental. Para citar simplemente de la Universidad de Harvard, miren lo que dice la Universidad de Harvard. Harvard dice que en Occidente, más o menos entre un 60 y un 90% de las consultas a médico general están relacionadas directamente con el no procesamiento adecuado de las emociones. O sea, esto tiene un impacto grandísimo, pero para que entendamos realmente la dimensión que esto puede tener, creo que es fundamental que entendamos algo que en medicina llamamos el modelo biopsicosocial de las enfermedades.
sea, cómo realmente las emociones pueden impactar nuestra salud, tanto física como mental. Pues el modelo biofísico social nos dice que hay tres factores que pueden influir directamente en la calidad de la salud de una persona. Y quiero hacer esto de una manera metafórica. Estamos en un viaje, este recorrido por la vida, necesitamos un vehículo para transitar, pero necesitamos quien conduzca ese vehículo, pero necesitamos de vías para poder llegar a nuestro destino. Esa es la metáfora que vamos a utilizar. Entonces, en este modelo biopsicosocial tenemos un primer componente, que es el factor biológico, que en la metáfora que estoy utilizando sería el vehículo, el carro en el cual estamos transitando. La medicina que nosotros tenemos se enfoca muchísimo en este aspecto, en este factor biológico, en cómo en mi cuerpo, qué alteraciones hay en mis órganos y cómo puedo influir para mejorar la salud en este aspecto, para mejorar el vehículo, la carrocería, la mecánica de este vehículo. Pero no nos hacen tanto énfasis a los médicos en la formación de estos dos elementos que también, como vamos a ver, son fundamentales a la hora de querer tener una buena salud. El segundo factor es el factor psicológico. El factor psicológico en esta metáfora es el piloto, o sea, es quien realmente está conduciendo ese vehículo, ese carro. Y a veces también, pues no contamos con la suerte de tener una buena capacidad mental para enfrentar las situaciones de la vida y pues podemos tener un carro muy bueno, pero si la mente, la parte que dirige ese carro, el piloto, no es el más adecuado, pues eso también puede dar al traste y puede generar muchas patologías, muchas enfermedades. Y finalmente, el tercer factor es el factor social. El factor social en la metáfora son las vías, son las carreteras. Y obviamente hay carreteras muy buenas, autopistas pavimentadas, muy bien señalizadas, pero también hay carreteras en muy malas condiciones, carreteras muy peligrosas. El equilibrio entre estos tres factores es lo que determina la condición de salud de una persona. Pero repito, tenemos una limitante en este modelo y es que en la formación que recibimos los médicos, y casi que podría decir yo a nivel institucional, nos enfocamos demasiado en el factor biológico y descuidamos el impacto que puede tener la parte psicológica y la parte externa, todo el entorno que me rodea. En ese orden de ideas, ¿por qué nos vemos limitados y por qué hay ese impacto en la salud? Porque hay personas que nacen con un muy buen cuerpo, con una muy buena genética, con una muy buena salud, tienen esa fortuna, entonces ese primer aspecto biológico lo tienen resuelto, pero hay personas que no cuentan con esa suerte, hay personas que desde que nacen ya vienen con patologías, con enfermedades, tienen que ser sometidos a muchas cirugías y no tienen la suerte de tener un buen vehículo para transitar. Pero como les decía, nosotros nos enfocamos es en el mantenimiento del vehículo. Entonces vamos al médico, hacemos exámenes, hacemos diagnósticos, si hay alguna pieza mala la reemplazamos, si hay que echarle algún aditivo al cuerpo se lo ponemos, pero estamos descuidando estos otros dos factores que si incidiéramos en ellos podríamos garantizar una mejor condición de salud, tanto física como mental para cada uno de nosotros. El impacto que tiene el piloto, la mente. A veces tenemos un muy buen piloto, pero a veces por diferentes condiciones de vida, sociales, incluso hasta genéticas, no contamos con esa característica, no tenemos un buen conductor a nivel mental, a nivel emocional, y eso también puede afectarnos, como vamos a ver más adelante, en dos vías distintas, a través de nuestro comportamiento, nuestras conductas y a través del impacto que puede tener esto a nivel químico en nuestro organismo. El otro factor que a veces podría pensarse que es el más difícil de influir, realmente no. Si hiciéramos un esfuerzo, tanto los médicos como los pacientes, de influir en este aspecto, también podríamos modificar algunas situaciones, algunos factores del entorno que, si bien algunos no son fácilmente modificables, podríamos incidir para que las condiciones fueran mejores y de esa manera pues tuviéramos un equilibrio adecuado entre estos tres elementos del componente biopsicosocial. Pero nos vamos a dedicar entonces a la parte emocional, que es la que nos convoca el día de hoy. Para eso, quiero presentarles, para los que no conozcan este concepto, la epigenética. La epigenética es un concepto ya que lleva bastante tiempo, pero que a veces no es muy conocido por muchas personas, inclusive muchos médicos no tienen claro qué es el concepto de la epigenética. Epi quiere decir por encima de, y genética pues obviamente hace referencia a todo lo que es el mapa genético que tenemos cada uno de nosotros. Cuando íbamos a la Facultad de Medicina nos decían que nosotros como seres biológicos estamos condicionados
por toda la carga genética que habíamos heredado de nuestros padres, y que si esa carga genética era muy buena, pues nos auguraban un futuro muy bueno, pero que si no era tan buena esa carga genética, posiblemente íbamos a padecer las enfermedades que tenían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros padres. Pues la epigenética hoy nos dice que no es realmente así, que si bien el factor genético es importante, nosotros podemos modificar el entorno porque la expresión del gen depende del entorno. Eso es lo que nos quiere decir la epigenética. Y para que esto quede bien claro, el ejemplo que normalmente cito es el paciente que genéticamente viene predispuesto, por ejemplo, a tener un cáncer de pulmón. ¿Sí? Su familia, hay varios familiares que han muerto de cáncer de pulmón, él tiene el gen del cáncer de pulmón. ¿Qué sucede si esta persona tiene este gen, pero nace en un entorno saludable, con una buena alimentación, con un esquema adecuado de vacunación, con unos padres cariñosos que le brindaron afecto, que le brindaron seguridad, donde tuvo acceso a los recursos de salud, donde le enseñaron que había que hacer deporte, donde además es capaz de manejar bien sus emociones y no fuma o nunca ha cocinado con leña? La genética nos dice pues, que con la condicionante del gen, esta persona podría padecer el cáncer de pulmón. La epigenética nos dice que sí, que eso es cierto, pero que si realmente esta persona tiene todas estas cualidades, la posibilidad de que el gen se exprese es menor del 15%. Distinto, por ejemplo, al paciente que bajo las mismas condiciones genéticas, desde que nace, tiene muchas dificultades, mucha precariedad, dificultad a los servicios de salud, baja una alimentación inadecuada, unos padres no muy funcionales, un entorno muy difícil, y además de eso, desde pequeñito está cocinando con leña o está fumando. Entonces, no estamos determinados por los genes, como nos habían dicho. Nosotros podemos influir en el entorno, y aquí hay algo pues que es fundamental, no puedo dejar pasar por alto. Los genetistas nos dicen que nosotros como seres humanos hoy en día estamos hechos para vivir 110 años en promedio. Algunos dicen que hasta 120, que genéticamente el ser humano está hecho para eso. Hoy, desde los 50 años, empezamos a sobrevivir a punta de muchas pastillas. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Que estamos favoreciendo la expresión de estos genes que no son tan buenos. ¿Y cómo los favorecemos? A través de la intoxicación que estamos teniendo diariamente. ¿Y cómo nos intoxicamos? Infortunadamente nos estamos intoxicando con la mala alimentación, nos alimentamos muy mal, alimentos procesados, químicos, que influyen directamente en nuestra salud. Además, ese factor externo, la alimentación, hay otro factor externo que es toda la contaminación, la polución, el sol, lo que nos untamos, las cremas, los aerosoles, los insecticidas, todos estos factores influyen también directamente en la expresión de estos genes, pero hay algo que es de vital importancia y que realmente es lo que nos convoca hoy, y es la toxicidad que nosotros podemos tener a través de nuestros propios pensamientos. Nuestros propios pensamientos van a generar dentro de nosotros la liberación automática de unos químicos que pueden ser nocivos para nuestra salud, y que si no estamos entrenados para manejar estas emociones y dejamos que esas sustancias, esos químicos se perpetúen en el tiempo, hay estudios en base en la epigenética que demuestran que pueden alterar inclusive la expresión de nuestros genes y de esa manera favorecer las enfermedades. Así que no estamos condicionados por los genes necesariamente. Nosotros podemos influir en nuestra expresión genética. Pero ¿qué pasa con el estrés? A mí me consulta la gente porque está estresada, doctor, aumenté de peso porque estoy muy estresada, tengo este problema, en el trabajo tengo esto, tengo esta situación con mi hijo, con mi familia. A ver, el estrés realmente no es tan malo como pensamos, y de hecho hay dos tipos de estrés. Hay un estrés bueno, que llamamos euestrés, y hay un estrés malo, que ese sí nos va a complicar un poquitico la vida. El estrés bueno es una cantidad de recursos, tanto bioquímicos, físicos, intelectuales, que yo saco a flote ante un reto que la vida me está poniendo en cualquier situación. Hacer esta presentación, por ejemplo, enfrentar una entrevista, enfrentar un examen, enfrentar un trabajo nuevo. Ese estrés es un estrés bueno que me permite sacar recursos para llevar a cabo esa misión y funcionar adecuadamente. En ese momento, mi sistema nervioso autonómico libera adrenalina y cortisol para que yo sea capaz de trabajar en esa misión que tengo que llevar a cabo. Pero en esta diapositiva que tenemos esta leona al frente, si usted va caminando por su calle, por su barrio, tranquilo, despreocupado, jamás se iba a imaginar que iba a aparecer un león enfrente suyo. Cuando usted ve ese león,
usted no se va a poner a pensar ese león que está haciendo ahí, qué león tan bonito, a quién se le perdería un león, de quién se le a quién se le perdió del zoológico un león. Usted simplemente de manera automática activa un circuito dentro de usted que es el sistema nervioso simpático. Ese sistema nervioso simpático va a liberar estas dos sustancias, adrenalina y cortisol. ¿Qué hacen ellas en mi organismo? Van directamente al corazón, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la fuerza con que estoy bombeando la sangre. ¿Y para qué hago eso? Porque necesito mandar oxígeno a todos mis órganos, a todos mis tejidos, pero para que haya oxígeno necesito que haya broncodilatación, para que esa sangre oxigenada llegue a todos mis músculos y yo tenga realmente la fuerza para hacer dos cosas. Y esto es lo que llamamos coloquialmente la respuesta de lucha o de huida ante un estresor de la magnitud de esto que les estoy poniendo como ejemplo. Pues mi cerebro automáticamente, ni siquiera piensa, libera todos estos neuroquímicos para que yo sea capaz de escapar en el mejor escenario, o si me toca luchar contra esta fiera, pues tratar de salir invicto. Cuando de alguna manera soy capaz de escaparme de este peligro, esa adrenalina y ese cortisol que se habían liberado para que yo tuviera esta reacción, que fue una reacción natural, normal y fisiológica, y pudiera escapar, esa adrenalina y ese cortisol van a descender gradualmente y en la medida en que yo me aleje de ese peligro, pues voy a volver a la vida normal. Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de la vida, a lo largo de la evolución. Estamos vivos gracias al estrés, estamos vivos gracias a que empezamos a entender que había situaciones que eran amenazantes y que teníamos que escapar de ellas, pero que una vez escapáramos de ellas, íbamos a volver a la calma, a la tranquilidad. O sea que esta respuesta es una respuesta adaptativa y absolutamente sana, fisiológica y funcional. Hay un concepto que también es muy importante que lo entendamos. Yo quiero darles todas estas herramientas y es el de la resiliencia. La resiliencia es un término que viene de la ingeniería, de los materiales. La resiliencia es la capacidad que tiene un material de deformarse ante cierta presión, pero sin partirse, sin fracturarse y posterior a que le quiten esa presión, volver a su posición inicial. En psicología adaptamos este concepto de la resiliencia, pero además le añadimos algo adicional. La resiliencia no solamente es ser capaces de enfrentar las situaciones difíciles y dolorosas, sino salir fortalecidos de ellas. Y por eso les pongo la imagen del bambú. El bambú es un material muy resiliente, el bambú soporta mucha presión, mucha carga, se deforma, pero una vez le quitamos la carga, vuelve a su posición natural. Distinto, por ejemplo, a maderas fuertes como el roble, que por muy fuertes que sean, ante cierta carga determinada, llegará el momento en que se va a fracturar. Ahora, hay personas que son muy resilientes, hay personas que ante la adversidad tienen una actitud positiva, tratan de la tragedia, de sacar lo mejor, de enfrentarla y de pasar ese, digámoslo así, trago amargo que la vida les está poniendo en ese momento de la forma más rápida, más segura y más productiva para ellos. Porque hay personas que son más resilientes y porque hay personas que ante cualquier mínimo evento se derrumban, se quiebran, entran en cuadros depresivos o cuadros ansiosos. Pues la neurociencia afectiva nos dice hoy a través de estudios que la resiliencia también obedece a un factor genético, que hay factores genéticos que determinan que una persona pueda ser más resiliente, más aguantadora y que tengamos eso que en neurociencia llamamos ese sesgo optimista positivo, que veamos las cosas de una manera más positivas, aunque realmente no estén tan buenas. Y aclaro algo, el sesgo optimista no significa negar la adversidad, significa reconocer la adversidad, pero saber que esa adversidad no va a durar para siempre y que entre más rápido la enfrente, pues mejor. Entonces la resiliencia, las investigaciones dicen que si usted nace en una familia con ciertos recursos, con cierta capacidad económica, con cierto entorno social protector, una familia que lo quiera, que lo valore, que lo respete, donde usted tenga ciertas condiciones buenas, pues va a ser una persona posiblemente más resiliente en la vida. Pero que si usted no contó con esa suerte, hoy en día también, y aquí juega nuevamente el papel de la epigenética, usted no está condicionado necesariamente por eso que pasó, por ese entorno ni por esa genética, que si usted se propone, si quiere hacerlo, usted puede entrenar su cerebro, usted puede entrenar su mente, usted puede entrenar su atención para ser una persona más resiliente. Bien, les dije ahorita que había un estrés bueno, que es el euestrés, pero también hay un estrés que denominamos el estrés malo, que es el disestrés. ¿Qué sucede? ¿Qué es el disestrés? El disestrés es cuando, en el ejemplo del tigre, del león que les mencionaba en la diapositiva anterior, yo me escapé, la adrenalina y el cortisol volvieron a los valores normales, ya mi corazón funciona bien, mi respiración está normal, ya no estoy tenso, pero tengo que salir.
y me entero que ese tigre, que ese león todavía sigue circulando por el vecindario, que no lo han capturado, y obviamente pues tengo que salir, prendo alertas. Prendo alarmas, salgo con miedo y ese miedo inmediatamente hace que nuevamente aparezca la adrenalina y el cortisol, pero esto se perpetúa porque por alguna razón a ese tigre no lo han capturado y sabemos que está por ahí rondando, pero yo tengo que hacer mi vida, entonces ya esos niveles de adrenalina y cortisol no son para escapar, ya son para mantenerme alerta todo el tiempo. Y cuando eso sucede, pues es delicado porque el cortisol de manera alta, continua, se vuelve un tóxico que junto con el glutamato son absolutamente nocivos para el cerebro. Esa cantidad de adrenalina, de cortisol y de glutamato van a influir directamente en un área de nuestro cerebro, que es el hipocampo, que son estas zonitas de por acá, donde tenemos pues, como funciones importantes la memoria, la modulación de las emociones, el aprendizaje. Y pues obviamente cuando estamos sometidos a una carga de estrés grande, el hipocampo empieza a funcionar mal. Y funciona mal y se altera todo esto de la memoria, de la atención, del aprendizaje. Y algo delicado, y es que en los hipocampos nosotros producimos todos los días neuronas. Esto es algo también que antes era ciencia ficción. Creíamos que nacíamos y que nuestro cerebro tenía un número X de neuronas y que íbamos a ir envejeciendo y que cada vez que envejecíamos las neuronas iban a morir y que finalmente el cerebro se iba a volver chiquitico como una pasa y que ahí nos iba a dar una demencia y que por eso nos volvíamos viejitos, achacosos. Y sabemos que no, y sabemos que nuestro cerebro es capaz de producir aproximadamente unas 1500 neuronas diariamente, específicamente en estas estructuras, en los hipocampos. Pues esto también se altera cuando estamos sometidos al estrés crónico, a la adrenalina y al cortisol. Y hay una parte muy importante que hace el hipocampo, y es que el hipocampo regula la expresión de otra parte de nuestro cerebro, que es el hipotálamo. El hipotálamo es la parte más primitiva de nuestro cerebro, es la parte más reptiliana, es la parte más impulsiva, y pues el hipocampo lo controla, pero pues con este estrés crónico, con la adrenalina y el cortisol, se pierde esa función y nos volvemos más reactivos y esa reactividad hace que se active nuevamente ese circuito de adrenalina-cortisol y pues eso genera un estado proinflamatorio. Ese estado proinflamatorio está asociado a una alteración evidente del sistema inmunológico, haciéndonos a todos más susceptibles a infecciones no solamente por virus, por hongos y por bacterias, sino que nuestro sistema inmunológico cumple una función muy importante. Todo el tiempo está circulando, barriendo esas celulitas que se van dañando, que se van degenerando y que si se van agrupando, pues van a generar una neoplasia, un cáncer. Pues cuando estamos sometidos a estrés fuerte, crítico, el sistema inmunológico se merma de manera importante y esas celulitas pueden hacer fiesta, pueden colonizar y aparece un cáncer. Entonces, esa es la forma como el estrés crónico nos daña. Hay que aprender a manejar el estrés y pues no estamos hoy capacitados para eso y de eso quiero hablarles y les voy a dar unas estrategias muy básicas, muy sencillas para que cada uno de ustedes pueda de alguna manera modular las emociones y modular el entorno, la parte psicológica para que puedan tener una mejor salud física y mental. ¿Cómo influyen directamente las emociones en nuestra salud? Realmente las emociones pueden influir de dos maneras. La primera ya se las acabo de mencionar, la parte biológica, la parte neuroendocrina, la parte inmunológica. Ya les expliqué esta perpetuación de la adrenalina y del cortisol porque estoy sometido a un estrés permanente, hace que pues, mi cuerpo se enferme por todo lo que les acabo de decir desde el punto de vista biológico. Pero hay una segunda forma como las enfermedades, como las emociones, perdón, pueden influir directamente en la salud. Y esa segunda forma es a través de la conducta. Si yo constantemente a través de esta expresión del estrés estoy generando emociones dentro de mí de tristeza, de frustración, de ansiedad, de depresión de manera continua, pues posiblemente voy a empezar a tener o voy a incurrir en abandonar hábitos saludables de autocuidado, voy a empezar a dormir mal, voy a generar todo este circuito de adrenalina y cortisol, me voy a deprimir porque eso también está relacionado, en la parte depresiva y ansiosa está directamente relacionada con el aumento de adrenalina y de cortisol de manera crónica en nuestro organismo y voy a incurrir posiblemente en conductas que no están para nada bien con respecto a mi salud. Voy a dormir mal, voy a volverme sedentario, voy a abandonar las prácticas del ejercicio y voy a empezar a buscar con qué tener momentos de paz, con qué tener momentos de tranquilidad y posiblemente caiga fácilmente en el consumo de sustancias, de cigarrillos, de drogas, de alcohol o muy común con la comida. Fíjense que muchas personas dicen, doctor, me engordé porque estoy ansioso.
¿Qué hacen todas estas sustancias en mi cuerpo? Cuando yo consumo estas sustancias, libero un neurotransmisor que es la dopamina y parcialmente también otro que es la serotonina, que son neurotransmisores que me tranquilizan, que me dan paz, que me dan bienestar, pero todas estas sustancias liberan esa dopamina, hacen un pico de dopamina breve, donde me siento bien, me desconecto del problema del estrés, pero nuevamente baja la dopamina y aparece el rebote. Nuevamente la vida no ha cambiado, siguen los mismos problemas, no estoy manejando el estrés, no estoy manejando el entorno y nuevamente aparece la adrenalina y el cortisol haciendo mella en mi estado de salud, tanto físico como mental. ¿Qué es lo que vemos entonces en la consulta general? Consultamos por dolor de cabeza. Tal vez es uno de los síntomas más comunes del estrés y de la ansiedad, el dolor de cabeza, estas cefaleas tensionales, estos dolores de cabeza acá en la frente, en las zonas temporales de nuestra cabeza o en la región occipital, que son cefaleas por tensión. Ya les dije, la adrenalina y el cortisol altos, elevados, hacen que mis músculos se pongan tensos porque yo estoy en modo de supervivencia, estoy preparado para la lucha, para correr, para pelear, y esa tensión muscular pues es muy frecuente en esta zona, produciendo dolores de cabeza o bruxismo, se tensan estos músculos maceteros y amanecemos con un dolor muy intenso debido a esto. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues consultar al médico. El médico simplemente, desde el enfoque que para el que fuimos entrenados todos, pues se va a concentrar en el síntoma. Tienes dolor de cabeza, tienes bruxismo, tómate esta pastilla, ponte la plaquita para que no bruxes y de esa manera no sientas dolor. Pero miren que estamos yendo nuevamente al vehículo, al órgano. No estamos pensando en qué más está pasando en la vida de esta niña, si está estresada por lo académico, si tiene un problema familiar, si tiene un problema social, qué más puede estar pasando que está generando ese dolor. Otro sistema que se afecta muchísimo es el sistema digestivo. El sistema digestivo es muy grande, consume muchísima energía y cuando estoy en modo de supervivencia no estoy para procesar comida, estoy para correr, estoy para pelear, estoy para luchar. Entonces me robo toda la sangre de ese sistema y obviamente empiezan a aparecer problemas de gastritis, de reflujo, de inflamación del colon. Claro, mi colon se hace espástico, se hace lento, porque no estoy para eso, yo no estoy procesando comida, yo necesito escapar. Entonces tengo que recurrir también a antiácidos, al omeprazol, al pantoprazol, a todas estas cosas que nos dan para mejorar estos síntomas, pero ¿qué hay de fondo? ¿Qué es lo que realmente está generando esta sintomatología? El insomnio. Creería yo que es el síntoma cardinal de la ansiedad. O sea, la mayoría de los pacientes debutan en la consulta por insomnio. Es una consulta muy común hoy en día y también mal entrenados en esto, mandamos hipnóticos, ¿sí? Pero no estamos fijándonos por qué la persona no duerme. Y sabemos hoy, desde la psiquiatría, que la principal causa de insomnio en el mundo es la ansiedad y la depresión. Y simplemente nos mandan una pastilla para dormir. Y yo siempre les he dicho a los pacientes, miren, una pastilla para dormir es un garrotazo que le están dando para que usted se pueda dormir, pero mañana van a necesitar 2 garrotazos y pasado mañana 3. Y tenemos muchos pacientes con dependencias a estos hipnóticos que nos venden hoy para que las personas puedan dormir. Tenemos que concentrarnos en el origen, tenemos que ir a la causa y de esa manera vamos a incidir realmente en la enfermedad. Y incidir en la enfermedad, ir al origen, ir a la causa, implica revisar la parte emocional y el entorno. Y si hiciéramos un esfuerzo, tanto médicos como pacientes, de verdad podríamos hacer muchas cosas en estas dos áreas que, aunque no estemos capacitados, podríamos con voluntad propia entrenarnos y darle una información adecuada al paciente o remitirlo a donde una persona que realmente lo pueda orientar y que no solamente sea la medicación la que resuelva el síntoma, sino que vayamos a un aspecto más profundo del ser, a otra dimensión más humana del ser, no solamente a la parte biológica. Los dolores neuromusculares también son una forma muy común de somatización, dolores cervicales, dolores lumbares. Y pues todo esto termina en esto. El paciente tomando pastillas para el dolor de cabeza, para la gastritis, para el reflujo. Hacemos interacciones de medicamentos y finalmente nadie se preocupó por preguntarle a esta persona qué estaba pasando realmente en su vida, por qué estaba estresado, por qué estaba ansioso, qué problema tenía, qué duelo tenía, qué situación económica tenía. Entonces la parte emocional es supremamente importante porque miren cómo influye en todas estas enfermedades que llamamos enfermedades psicosomáticas que tienen un origen en nuestra mente. Las 4 enfermedades que más se han estudiado en este aspecto ha sido la depresión. Se dice que aproximadamente el 80% de los pacientes que tienen una depresión han tenido un evento impactante, traumático, doloroso a lo largo de la vida, o que personas que sufren estos eventos en la vida, el 25% van a desarrollar más adelante depresiones severas. La enfermedad cardiovascular, pues sobra decirlo, ya sabemos la relación directa que hay con el estrés, con la ansiedad. Las personas que viven agitadas a mil son más propensas
a tener infartos, a tener enfermedades cerebrovasculares. Con la infección con el virus de la inmunodeficiencia humana, con el VIH, sabemos que muchos pacientes no evolucionan al síndrome SIDA, al síndrome ya de inmunodeficiencia adquirida. Los pacientes que evolucionan a la enfermedad como tal, al SIDA, se ha visto que el 50% de ellos está relacionado con una vida llena de factores o de circunstancias que generan estrés emocional. Así que miren la importancia y qué relación hay aquí con esa expresión del VIH ya como SIDA. Pues lo que les decía ahorita, esta inflamación crónica a través de la adrenalina y el cortisol hace que el sistema inmunológico se venga al pique. Lo mismo pasa con el cáncer, aunque con el cáncer pues no se puede casi siempre encontrar una correlación directa, porque pues muchas veces el evento traumático aparece y el cáncer lo encontramos años después. Hay correlación también y tiene todo que ver también con la expresión de mi sistema inmunológico que se ve alterado cuando estoy sometido a procesos de estrés. En mi práctica tengo por costumbre siempre eso, preguntarle a los pacientes que tienen cáncer, ¿qué les ha pasado en los últimos 5 o 10 años? Y casi que en todos siempre hay un evento traumático. Doctor, me mataron un hijo, doctor, tuve una pérdida económica, doctor, me quebré económicamente, en fin, una situación que se manejó tan mal emocionalmente que yo no tenía la capacidad de manejarla, que me sobrepasó y que hizo que mi sistema inmunológico se fuera a pique y apareciera posiblemente esta enfermedad neoplásica. Me gusta mucho hacer la diferencia entre emoción y sentimientos. Las personas asociamos que emoción y sentimiento es lo mismo, no vemos la diferencia que realmente existe entre las dos palabras. Y es importante esto para lo que les voy a proponer al final, que es manejar las emociones y manejar los sentimientos. Las emociones son respuestas psicofisiológicas automáticas, son reacciones bioquímicas que salen ante un momento determinado, ante un estímulo, de manera automática, no las racionalizamos. Distinto a los sentimientos, las emociones son súbitas, rápidas, cortas. Los sentimientos son más prolongados en el tiempo, pero menos intensos, y podríamos decir que el sentimiento es la interpretación consciente, es toda la parte efectiva que yo le doy a esa respuesta fisiológica que es la emoción. Esa es la diferencia y es importante porque nosotros podemos entrenar las emociones, nosotros podemos modular las emociones. Y hoy la neurociencia afectiva nos dice que podemos incidir tanto en las emociones negativas como en las emociones positivas para procurar una mejor salud, un mejor estado, tanto físico como emocional, y eso requiere de entrenamiento. Entonces les decía al principio que mi trabajo consiste en que las personas entiendan que podemos entrenar nuestro pensamiento y que podemos entrenar el pensamiento. ¿Qué quiere decir? Entrenar la atención. Y desmenucemos esto un poquitico. ¿Cómo es que entrenar la atención? Resulta que nosotros tenemos un circuito neuronal en nuestro cerebro, que es un cerebro automático que está generando todo el tiempo pensamientos. Es un circuito que se llama la red neuronal por defecto, un circuito que se descubrió porque estaban investigando personas con imágenes cerebrales en un resonador, les decían, por favor, no piense nada, que queremos ver qué pasa en el cerebro cuando una persona no piensa. Se dieron cuenta que era imposible que una persona no pensara, que todo el tiempo hay una red prendida generando pensamientos y que esa red pues, se llama la red neuronal por defecto. Infortunadamente, esa red nos mantiene siempre en pensamientos del pasado o en pensamientos del futuro. Esa red no se concentra en el momento real que existe, que es el tiempo presente. Y vivimos en el pasado, pero en el pasado negativo, en el dolor, en el drama, en lo que nos dijeron, en lo que nos hicieron. Y también esa red neurológica nos lleva al futuro, pero a anticiparnos de manera negativa. Estamos pensando, ¿y qué tal que pase esto? ¿Y qué tal que me dé esta enfermedad? ¿Y qué tal que me muere? ¿Y qué tal que me quiebre? ¿Y qué tal, qué tal, qué tal? Y nos pasamos la vida muchas veces pensando en esos qué tales que al final de la vida nunca llegaron, pero sufrimos. ¿Por qué? Porque el momento presente es el que experimenta la emoción. Entonces, con el pensamiento, si yo voy a un pensamiento del pasado, a recordar la tristeza, siento esa tristeza hoy, estoy generando esos químicos de estrés hoy que me dañan hoy, lo cual no tiene sentido porque ese dolor, ese sufrimiento del pasado ya pasó y no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo hacer es perdonar, y también hay terapias para perdonar el pasado. Muchas personas se enferman, se deterioran, se mueren porque tienen un dolor del alma, porque les hicieron algo, porque se sintieron ofendidos, maltratados, abandonados, una infidelidad, y se enferman y no sanan esa parte emocional, no perdonan, y pues viene la enfermedad médica. Hay otro circuito que es la red ejecutiva central, pero ese se mantiene apagado. Tiene que ser que estemos muy enfocados en una actividad para que ese se active, pero siempre, siempre esa red neuronal por defecto nos está trayendo pensamientos negativos.
Los que conocen algo de mi trabajo saben que me gusta mezclar toda esta parte de la neurociencia con la parte espiritual, y dentro de la espiritualidad hablamos del ego. El ego es ese personaje ficticio, es esa personalidad que me mantiene mentalmente en el pasado y en el futuro, pero que nunca vive en el presente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para derrotar el ego? Entrenar mi mente para vivir en el presente, para escoger los pensamientos que quiero tener realmente. Entonces, que quede claro, siempre van a llegar pensamientos y, como les digo, generalmente son pensamientos negativos. Tenemos más o menos 60.000 pensamientos al día, el 90% son negativos y tristemente el 90% son los mismos pensamientos del día de ayer. O sea que vivimos en ese circuito, en ese bucle de pensamientos negativos, de adrenalina, de cortisol, de depresión, de ansiedad, de emociones negativas. Que lleguen esos pensamientos no es el problema. El problema es que nos enganchamos en ellos. ¿Y por qué? Porque estamos desatentos. Entonces, tenemos que entrenar la atención para que cuando lleguen esos pensamientos, yo lo pongo metafóricamente como poner un policía a la entrada de mi mente y pedirle papeles a los pensamientos. Si es un pensamiento positivo y bueno, lo dejo entrar. Si es un pensamiento negativo, lo desecho. Que llegue el pensamiento negativo no es problema. El problema es dejarlo entrar. Cuando yo dejo entrar el pensamiento negativo, genero emociones y voy a generar sentimientos. Y no me doy cuenta, cuando menos pienso, estoy triste, aburrido y paro y analizo qué estoy pensando y me doy cuenta que es que estaba conectado con una emoción del pasado, con lo que me dijo el jefe, con lo que me hizo mi marido, con lo que me dijo mi hijo, ¿cierto? Algo que ya pasó, pero que me quedé como un adicto al dolor, repasándolo, repasándolo y sin darme cuenta, caigo en esa trampa que en la espiritualidad, como les digo, lo llamamos el ego y me victimizo, soy pobrecito y todo eso, pues que en un momento determinado me puede servir para sentirme bien, es temporal. La victimización hace que nos enfermemos más. Entonces tenemos que aprender a manejar las emociones y para eso pues existen hoy en día estrategias avaladas por la ciencia. En el lado izquierdo de la pantalla está el Dalai Lama con el doctor Richard Davidson. Richard Davidson es un neuroinvestigador que todo el tiempo se dedicó a trabajar con los cerebros de personas, estudiando qué pasaba en los cerebros de las personas que tenían depresión, que tenían ansiedad, qué estructuras se activaban, qué partes del cerebro eran más grandes en estas personas. Pero en 1991 conoció al Dalai Lama y el Dalai Lama le dijo que por qué en vez de investigar la depresión y la ansiedad, por qué no investigaba lo que era la compasión, el amor, el perdón en los cerebros de personas que se dedicaban a cultivar eso. Le pareció interesante al doctor y empezaron a estudiar los cerebros de monjes tibetanos que llevaban muchos años practicando la meditación. En el lado derecho de la pantalla está el doctor Richard con el monje Matthew Ricard, que es conocido en el mundo como la persona más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque cuando el doctor Davidson empezó a estudiar lo que pasaba en los cerebros de estos monjes, se dio cuenta que se inhibían estructuras en el cerebro como las amígdalas, que son los principales órganos productores de adrenalina, cuando este señor se metía en ese resonador y empezaba a meditar. Casi que apagaba, como si él tuviera el switchecito para apagar la liberación de esa adrenalina, de ese cortisol, pero además aumentaba de manera significativa el flujo de sangre a esta parte del cerebro, la corteza prefrontal izquierda, donde está el centro de las emociones positivas. ¿Esto qué quiere decir? Que estas prácticas de la meditación de la compasión, del amor, de la gratitud, funcionaban como un antidepresivo. Y eso le llamó muchísimo la atención y le propuso a los monjes tibetanos que por qué no entrenaban a personas comunes y corrientes, que si era posible, que si ellos entrenaban a personas como ustedes y como yo, podían tener los mismos beneficios, y los monjes les dijeron que sí, hicieron un programa de entrenamiento de 2 meses y esas personas que anteriormente los metían en el resonador y tenían el cerebro como el suyo, como el mío, pintado de todos los colores, pues cuando aprendían a meditar tenían los mismos resultados que estos monjes tibetanos. Se dieron cuenta entonces que estas prácticas de la meditación y de la compasión, meditaciones que hay muchos tipos, básicamente el doctor Davidson avala 2 tipos de meditaciones: la meditación de la compasión, que es una meditación budista, muy bonita, muy fácil de hacer, 10 minutos, 15 minutos, que hagamos esa meditación todos los días, va a ser muy importante. Ahorita les dejo un link para que la encuentren y la puedan practicar. Y se dio cuenta también que si nosotros cultivamos todas estas experiencias, todos estos sentimientos, pues podíamos tener muchos beneficios para nuestra salud física y mental. Es supremamente importante, como les mencionaba ahorita, hacer un repaso de nuestro pasado. Miren, en mi consulta diaria veo 10 pacientes y casi que la consulta se repite igual. Todos necesitamos sanar el pasado, todos tenemos heridas emocionales, independiente de que nos haya tocado una vida muy buena, unos buenos padres. Algo nos tuvo que haber pasado en algún momento que generó una plantilla para procesar la información, y hay personas que de verdad les ha tocado muy duro en la vida, que tienen resentimiento, dolor, odio, enojo con sus padres, con un abuso sexual, con un maltrato, en fin, situaciones que ustedes no se alcanzan a imaginar, que
cualquier persona puede sufrir y que usted la ve hoy en día y no cree que a esa persona le haya pasado eso. Entonces todos deberíamos practicar esto, practicar el perdón, practicar la compasión, vivir con ese estado de gratitud, y todo eso se puede entrenar, y hay universidades, como les decía, la Universidad de Harvard, que avalan todas estas investigaciones. Hay artículos publicados, indexados en revistas médicas, artículos del doctor Richard Davidson, de muchos neuroinvestigadores. El pionero en esto fue el doctor Benson en Harvard, que se dio cuenta que cuando los pacientes que él tenía, el cardiólogo, el doctor Benson veía que los pacientes cardiovasculares que eran sometidos a cirugías cardiovasculares, los pacientes orientales se mejoraban más rápido y se complicaban menos. Entonces empezó a mirar qué pasaba con ellos y dio cuenta que esos pacientes practicaban la meditación, practicaban yoga, practicaban tai chi, y se puso a estudiar todo esto y empezó a desarrollar estudios que hoy en día pues están avalados completamente por la ciencia. No quiero dejar pasar por alto esto también. El Premio Nobel de Medicina del 2009, la doctora Elizabeth Blackburn, con todo su equipo, demostró que estas prácticas, que vivir en paz, en compasión, en estados de tranquilidad, cuando somos capaces de controlar el estrés, vamos a proteger los telómeros. Los telómeros, como ven en la diapositiva, son las colitas finales de los cromosomas, y esos telómeros se van acortando cada vez que nos vamos envejeciendo. Cada vez que la célula se replica, la célula va acortando, el cromosoma va acortando el telómero, y esa célula se envejece hasta que finalmente muere. Pues la doctora Blackburn demostró que cuando las personas trabajan la meditación, la compasión, el amor, la paz, la benevolencia, son capaces de controlar el estrés, se activa una enzima que se llama la telomerasa, que es capaz de envolver el telómero, y que así la célula se replique, la célula no se acorta. Para explicarlo coloquialmente, meditar en estas técnicas, la compasión, el amor, la benevolencia, pues va a hacer que el envejecimiento fisiológico al que todos vamos a llegar se haga mucho más lento. Así que otra ventaja adicional, Premio Nobel de Medicina demostrado. Esto es una propuesta de la Universidad de Harvard, y estas son prácticas que nos pueden ayudar a todos a vivir más tranquilos, a controlar las emociones. La meditación. Hoy la meditación se volvió casi que de moda, casi que hay meditaciones para todo. Me llamaba la atención en estos días, me encontré una meditación en un canal de YouTube que se llamaba Meditación para las vacaciones. O sea, hay meditaciones para todo, y realmente los estudios en eso sí son muy estrictos. Hay meditaciones que realmente tienen aval científico y otras que realmente no. ¿Cuáles son las que tienen realmente un aval científico? Básicamente la meditación de la compasión, esta meditación budista que les estoy mencionando, la meditación tipo mindfulness, y una meditación que se llama meditación trascendental. Cualquiera de estas tres meditaciones, entrenarse en esto, y ahorita van a ver que no es nada difícil, que se puede hacer si uno quiere, si uno tiene la intención. Esto nos puede ayudar a vivir más tranquilos, a controlar todas esas hormonas de estrés, a vivir más sanos, tanto física como emocionalmente. El ejercicio no es nada nuevo. Sabemos hoy en día que media hora de ejercicio cardiovascular lo equiparamos casi a tomar un antidepresivo todos los días, sin los efectos adversos de los antidepresivos, sin los costos que tienen los antidepresivos. Pero también es cierto que muchas personas no disfrutan del deporte, no les gustan, son muy sedentarias. Simplemente les estoy contando todo lo que podemos hacer para vivir mejor. La respiración. El sistema nervioso simpático se activa automáticamente cuando estoy sometido al estrés, pero tenemos un sistema que contrarregula eso, que es el parasimpático. El parasimpático se mantiene muy abajo cuando estamos muy estresados, porque está ganando el simpático. Tenemos que buscar ese equilibrio, y sabemos que la respiración nos permite acceder a eso. Entonces hay unas técnicas de respiración, también se las voy a dejar más adelante, que podemos empezar a practicar. La respiración consciente, ser conscientes de respirar lento, de sostener el aire, de botar el aire despacio, hace que ese balance entre el sistema simpático alto y el parasimpático bajito se regule, y de esa manera la química de nuestro cuerpo también se regule. Y finalmente la práctica de la gratitud. Entonces, meditación de la compasión, meditación tipo mindfulness y meditación trascendental. Ahorita les dejo unos links para que busquen cómo entrenarse en estas prácticas. El ejercicio, ¿cuál ejercicio, doctor? El que a usted le guste. Es imposible hacer ejercicio en contra de la voluntad. Busque el ejercicio que le guste: nadar, trotar, bailar sirve, pero muévase, muévase más, que eso libera beta endorfinas, y si lo hace en las mañanas, mucho mejor. Factor protector para el cerebro, hacer ejercicio en las primeras horas de la mañana. Las técnicas de respiración, hay muchas. Ahorita les voy a dejar un link de una técnica que se llama respiración 478, muy fácil de hacer. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio de coherencia cardíaca, yo les voy a hablar de eso. ¿Cómo practicamos la gratitud? La Universidad de Harvard nos enseña un ejercicio muy bonito, muy sencillo, que se llama el diario de la gratitud. También les voy a dejar un link para que vean cómo se hace. Es muy sencillo, simplemente un cuaderno, una agenda que podamos tener en la noche, en la cama, y antes de acostarnos escribir. Hay que escribir
5 cosas por las que nos podemos sentir agradecidos que nos hayan pasado en el día. Eso activa circuitos, redes neuronales que va a hacer que la adrenalina y el cortisol bajen, y practicar todo esto va a hacer que nos volvamos personas más resilientes, personas capaces de afrontar más fácilmente el estrés, porque esa amígdala, a través de estos ejercicios, se va a volver menos reactiva, nos vamos a volver capaces de enfrentar más fácilmente el estrés, porque ya sabemos, se los dije ahora, la vida tiene momentos muy bonitos, pero también es cierto que trae momentos difíciles, duros, dolorosos, pero que hacen parte de la experiencia humana y que hay que aprender a manejarlos. Esto, no sé, ahorita con Luisa miramos, pero estos son los links de unos videos que pueden practicar. Aquí tengo cómo meditar, la meditación de la compasión, la técnica de meditación mindfulness, la respiración 478, la práctica del diario de la gratitud y un ejercicio que me sirve mucho, se nos lo he explicado, que es para centrarnos en el presente. Se hace por medio de una pulserita. Cuando vean el video van a ver que es muy fácil y es un ejercicio que nos ayuda a entrenar la mente, a vivir en el presente, a escoger realmente los pensamientos que quiero traer a mi mente. Finalmente, me gustaría que hiciéramos todos este ejercicio. Es un ejercicio de coherencia cardíaca. Hoy sabemos, a través de muchas investigaciones, que el corazón tiene su propia red neurológica, que el corazón tiene su propio cerebro, un cerebro capaz de pensar, un cerebro capaz de tener emociones, un cerebro capaz de guardar información, de guardar memoria. Y sabemos también que hay un flujo mucho más alto de información desde el corazón al cerebro que del cerebro al corazón, y que además el corazón siente primero y que el corazón es el que le manda la información de peligro, de alerta o de tranquilidad al cerebro para que el cerebro reaccione. Cuando vivimos a 1000 estresados, con la adrenalina y el cortisol altos, pues estamos mandando una información incoherente desde nuestro corazón que le está diciendo al cerebro: estamos en peligro, estamos bajo amenaza, y el cerebro pues va a reaccionar liberando químicos de estrés. Hay unas técnicas que se llaman técnicas de coherencia cardíaca, que son unas especies de meditaciones donde vamos a respirar muy lento, muy profundo, despacio, sintiendo que el aire entra y sale del corazón. Esto es algo que pueden hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, antes de una entrevista, antes de un trabajo, cuando se siente estresado, cuando esté durmiendo mal, cuando tuvo una pelea, una discusión. Lo puede hacer en cualquier momento. Simplemente respira desde el corazón, sintiendo que el corazón es el que está entrando y sacando el aire, y una vez se conecte con ese ritmo de respiración, va a traer a su mente una imagen que le genere paz, tranquilidad, un hijo, una mascota, un momento bonito, un recuerdo agradable, y va a conectar con ese sentimiento dentro de su corazón y se va a quedar ahí respirando unos cuantos minutos. Pensemos en una intención para meditar. La intención no es otra cosa de por qué voy a meditar. Cada quien tendrá una intención. Voy a meditar para estar en paz, para estar más tranquilo, porque quiero aprender a conectar con estas emociones, porque quiero sanar mi cuerpo. Declare su intención antes de la meditación y déjese llevar por este ejercicio. Bien, espero que estén preparados, listos, lugar cómodo, ojalá que no tengan muchas interrupciones, y como les digo, si pueden conseguir audífonos, y vamos a comenzar con esta meditación. Ahora, es importante pensar en tu intención, en tu propósito para meditar. Cierra tus ojos y comienza a respirar lento y profundo por tu nariz, dejando que el aire salga lentamente por tu nariz o por tu boca. Enfoca toda tu atención únicamente en tu respiración. Si llega algún pensamiento, simplemente lo observas y amablemente lo dejas seguir, y vuelves a enfocar toda tu atención en la respiración. Sigue respirando lento, profundo y pausado.
atención al centro de tu pecho, a tu corazón. Puedes llevar una de tus manos justo allí y enfocar toda tu atención en ese lugar. Siente tu corazón. Siente su palpitar mientras inhalas y exhalas. Lento, profundo y pausado. Siente todo lo que puedas experimentar. Ahora, amablemente, sonríele a tu corazón. Dale las gracias por su maravilloso trabajo. Si tu atención se dispersa, simplemente tráela nuevamente al centro de tu pecho, a tu corazón. Siente que inhalas y exhalas únicamente desde tu corazón y respira cada vez más lento, profundo y pausado desde tu corazón. Tu corazón ahora le está enviando señales a tu cerebro. Le está informando que está a salvo, que está tranquilo y listo para experimentar esta sensación. Inhala y exhala desde tu corazón. Mantén toda tu atención en la forma como entra y sale el aire desde tu corazón. Vamos, siéntelo. Ahora, trae a tu corazón sentimientos elevados, emociones, sensaciones y recuerdos de gratitud, amor, compasión, paz y felicidad. Y respira siempre desde tu corazón, sintiendo cómo esa emoción se hace cada vez más grande en el centro de tu pecho y expándela desde tu corazón afuera, al espacio infinito, al universo, al campo cuántico de posibilidades. Ese es el lugar donde está la armonía, la salud,
la transformación. Siente cómo toda esa energía se expande desde tu corazón y experimenta esa sensación. Manténla en tu corazón mientras eliges mantener allí esos sentimientos elevados. Inhala y exhala desde tu corazón y amplía esa sensación dentro de tu pecho. Inhala y exhala lentamente, profundamente desde tu corazón. Y mantén ese sentimiento elevado: amor, gratitud, compasión, paz. Deja que se irradie desde tu corazón. Ahora, nuevamente dale las gracias a tu corazón por su maravilloso trabajo y lentamente toma conciencia de tu cuerpo y vuelve a él aquí y a él ahora. Bueno, ok, este era un ejercicio de coherencia cardíaca. Es un ejercicio que también lo van a encontrar en estos links que les dejé y como les decía, la idea es entrenarse en esto. Miren que es algo muy fácil, muy sencillo y una vez aprendan, lo practiquen bastante, lo pueden hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Quiero nuevamente agradecerles a todos por su tiempo, por haber compartido este espacio. Espero que de verdad haya sido útil toda la información que pude compartir y me despido con esta frase del doctor Santiago Ramón y Cajal: todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes y por la invitación a todo el equipo organizador. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Qué conferencia tan excelente. Si tú me dirás si tienes tiempo porque tenemos varias preguntas. Todo el tiempo que quieran, no tengo ningún problema. Bueno, una primera propuesta es, Doc, no sé si nos puede copiar en el chat aquí por donde estamos transmitiendo los enlaces para dejarlos fijos en la cajita de comentarios para que la gente pueda acceder a ellos. Ok. Todos esos videos están en mi canal de YouTube, pero igual ahorita les comparto todo eso. ¿Listo? Entonces, claro que sí. Ok, Pues ahorita lo bueno. hacemos. Dice, ¿cómo poder dejar el miedo y los pensamientos negativos? A ver, acuérdese que hay una red de pensamientos que es el sistema
de pensamientos automáticos, esa red neurológica por defecto que siempre va a traer los pensamientos negativos. Entonces, no se pueden enfocar en no tener pensamientos negativos, siempre van a llegar, es parte de la conducción humana. De hecho, el cerebro está hecho así para sobrevivir, para anticiparnos al peligro. Lo que tenemos que hacer es entrenar la atención, y eso lo podemos hacer con los ejercicios que les acabo de decir, de respiración, de meditación, para que esas glandulitas que hay en el cerebro, esas amígdalas, no se vuelvan tan hiperactivas para que podamos estar más tranquilos. Y entrenar la atención significa que cuando llega el pensamiento negativo, pues yo tengo la opción siempre de engancharme o no engancharme en ese pensamiento. Básicamente ese es el entrenamiento. Hay un ejercicio que se llama la dieta mental, que les va a servir muchísimo para eso. Es un jueguito, es un reto, se hace con una pulserita, en el video van a ver que es muy fácil de hacer y de verdad uno le llama la atención tanto pensamiento que uno tiene, porque el reto consiste en dejarse la pulserita en la misma mano durante 7 días seguidos, y si me doy cuenta que me enganché en un pensamiento negativo, pues pierdo y me tengo que cambiar la pulsera de mano. Y mucha gente me dice que en la primera hora ya se lo han cambiado más de 10 veces. O sea, esto nos sirve para prestar atención a los pensamientos y vuelvo y repito, no se trata de no tener pensamientos negativos, los pensamientos negativos van a llegar, la clave es no engancharme en ellos, sobre todo si son pensamientos del pasado, porque me van a traer el mismo dolor del pasado de manera absurda. Eso es lo que se llama engancharse al dolor, sufrir. Si ya si ese dolor ya lo viví, ¿para qué vuelvo a él? Lo que tengo que hacer es ir una sola vez, sanarlo, perdonarlo y aprender de esa experiencia y no volverla a traer al presente. Y lo mismo en el presente, planificar el futuro que quiero para procurarme un mejor futuro, pero no a toda hora estar en el presente pensando en el futuro que no quiero, porque ahí se van a liberar los químicos de estrés. Básicamente es un tema de paciencia, de entrenamiento, pero se puede hacer y de verdad se empieza a vivir muy rico cuando uno se mete en estos temas de la meditación, de la respiración. Practíquenlo. Ese es el consejo. Yo tengo aquí la mía. Muy viciosa, yo sé que sí. Bueno, también pregunta, ¿cómo puedo controlar los ataques de ansiedad? Miren, desde el punto de vista, pues como médico, como psiquiatra, la ansiedad tiene un componente genético importante. Los ataques de ansiedad, pues realmente son ataques de pánico, que es una respuesta masiva de adrenalina en un momento donde no hay por qué liberar adrenalina y eso pues va a generar una respuesta fisiológica en mi cuerpo. Voy a sentir taquicardia, ya sabemos por qué, porque el corazón necesita bombear sangre, necesita bombear oxígeno. Vamos a sentir que nos falta el aire, que nos ahogamos, vamos a sentir temblor, sudoración, pérdida de fuerzas y sobre todo un miedo intenso a morir. Si yo estoy padeciendo esos ataques de pánico, pues la primera recomendación que le hago es consultar al psiquiatra, a ver qué factores puede haber orgánicos que pueden estar influyendo, pero también se puede hacer todo este entrenamiento en meditación, en respiración, entender desde la terapia cognitivo-conductual qué es el pánico, que de esto no me voy a morir, que es una descarga de adrenalina, que si en vez de asustarme cuando llega el síntoma, me doy cuenta, soy consciente, estoy entrenado para saber que eso es un ataque de pánico. Respiro profundo, hago una técnica de coherencia cardíaca, una meditación cualquiera que yo sepa, hago una distracción del pensamiento, pues esa adrenalina que se iba a disparar y que me iba a generar el ataque de pánico como tal, y que si me quedo en él, lo voy a alargar horas incluso. Simplemente cuando esa adrenalina se está liberando y yo lo detecto y hago todos estos cambios en mi mente, para eso hay que estar entrenado, pues ese pico de adrenalina que se iba a disparar no se alcanza a disparar, se aborta la crisis y lo que iba a durar una hora, media hora, pues en 5 o 10 minutos soy capaz de pasarlo menos intenso y es cuestión de entrenarse, esa es la forma de hacerlo. Obviamente hay terapias para eso, o sea, uno puede ir a un psicólogo experto en terapia cognitivo-conductual y te van a enseñar a hacer todo esto. También a veces no podemos dejar de reconocer la importancia muchas veces de la medicación. Hay pacientes que pues, en un estado de crisis, en un estado de ansiedad, decirle que se sienta a meditar pues puede ser inclusive negativo. Entonces a veces necesitamos primero estabilizar un poco al paciente. Eso es una de las cosas que me gusta hacer en algunos casos donde veo que el paciente realmente necesita la medicación, primero lo estabilizo desde el punto de vista farmacológico, para que esté más tranquilo, para que duerma mejor y para que sea capaz de sentarse a meditar, a respirar y a controlar los pensamientos, para que después, con el tiempo, le podamos quitar los medicamentos y pueda, ya entrenado, seguir manejando las emociones sin necesidad de tomar pastillas. Ok, aquí dice, en cuanto a la inmunología generada por el cuerpo, ¿es bueno ayudarla con antidepresivos o calmantes? ¿Con antidepresivos qué, perdón? Antidepresivos o calmantes. Sí, sí, realmente sí. O sea, todo eso que yo les enseño y que trato de compartir con mis pacientes es muy bueno, pero se requiere disciplina
¿sí? Y como les decía con la respuesta anterior, en muchos casos cuando el paciente está tan mal, el paciente está sufriendo, está enfermo, el sistema inmunológico se está viendo afectado, el sistema cardiovascular, mi colon. Ayer atendí un paciente médico, experto en todas estas cosas además. Me dice, doctor, pues lo tengo que llamar porque ya no sé qué hacer, o sea, soy llevado del colon, o sea, no puedo con mi colon y yo sé cómo se maneja esto, yo sé cuál es la emoción que me está pasando, pero no soy capaz, necesito ayuda. Y pues me tocó medicarle, le dije, pues doctor, ¿qué vamos a hacer? Venga, medíquese mientras tanto y después nos vamos entrenando en lo otro. Entonces, claro, es muy importante a veces la medicación porque se convierte en el rescate que me permite estabilizarme para, como les digo, entrenarme en lo otro, porque no todo el mundo es capaz de entrenarse cuando está en la situación de crisis, de pánico, de ansiedad. Yo digo que meditar, eso es una frase que surgió en la pandemia. Yo muy tranquilo, muy feliz, muy contento por la vida, llegó la pandemia y me empezaron a dar ataques de pánico todos los días a las 5 de la mañana. Entonces, pero sí, si yo hago todo eso, ¿cómo me están dando a mí estos ataques? Y entonces me tocó sentarme todos los días a meditar, a hacer ejercicio, a respirar, a hacer todo lo que enseño, pero me tocó 15 días seguido, duro, lo ponía casi que por horario, 4 o 5 veces al día tenía que hacer esto y logré controlarlo. Pero no todo el mundo es capaz de hacerlo en un momento de crisis. Entonces ahí aprendí una cosa, es decir que vamos a meditar, decir que la vida es muy bonita, es muy rico cuando todo está bien, cuando estamos en la crisis a veces no es tan fácil y ahí es donde a veces pues el medicamento se vuelve necesario y yo no estoy en contra de los medicamentos bien medicados cuando se necesitan. Ok. Dice, ¿qué consejo me da para afrontar una situación muy difícil que no logro quitar de mi cabeza y me siento cansada, ahogada y no puedo dormir? Pues me gustaría conocer más información acerca de esa pregunta, pero básicamente si es una situación que ya pasó, miren, en esta parte de la espiritualidad y tiene que ver con todo esto neurológico, les decía ahorita, hay momentos en la vida que son dolorosos, difíciles, pero que hacen parte de la experiencia. Cuando esos momentos llegan, tengo que evaluar lo siguiente. Hay dos caminos, resistirme o aceptar. Resistirme es cruzarme de brazos, victimizarme, pobrecito yo, qué rabia lo que me hicieron, y sufrir con esto, y el pensamiento llega, y soy adicto al dolor, entonces no tengo nada para hacer, y voy a pensar un ratico en lo que me dijo, en lo que me hicieron, en lo que pasó, y todo lo demás, ¿cierto? Eh, la otra forma de afrontar esto es a través de no la resignación, sino la aceptación. Esto que pasó es real, es cierto, no me gustó, es doloroso. ¿Qué de esto depende de mí? ¿Qué puedo manejar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que esto funcione mejor? Y dentro de esas estrategias está que si es algo que pasó, que no depende de mí, que ya no lo puedo cambiar, pues lo único que tengo que hacer es ir allá una vez a perdonarlo, sanarlo. Ya no necesito esto. Aprendo lo que tengo que aprender de eso, lo que haya sido, pues como te digo, la pregunta es bastante amplia, no sé cuál es el caso puntual, pero creo que por ahí va la cosa. Ir al pasado, sanar el pasado, perdonar ese pasado y volver al presente. Ahora la persona que hizo la pregunta dirá, no, pero es que es algo que es permanente, que está pasando y todos los días. Tenemos dos opciones ahí, distanciarnos física, si se puede, del lugar, del evento, de la persona, o mentalmente, cuando no se puede hacer la separación física. También para eso hay que entrenarse, pero sí se puede hacer. Entonces, nada, es aprender a vivir en el presente con lo que hay. Con lo que hay, ¿cómo hago para vivir lo mejor que puedo? La esperanza es saber que esta situación difícil, dolorosa y triste no me gusta, no va a durar toda la vida y que después van a llegar cosas mejores. Cuando tengo esa mentalidad, ese sesgo optimista, cambia mi química. Para todos, les recomiendo un libro, creo que básico para todo el mundo, el hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Creo que a esta persona que hizo esa pregunta le va a sentar muy bien este libro, ¿cierto? O sea, básicamente resumen, no son las circunstancias las que determinan al hombre, sino la actitud que tenga el hombre ante esas circunstancias. Entonces, creo que por ahí es la cosita. Total, sí. Bueno, dice, ¿qué opinas de esto? Me cuesta meditar, no puedo, tengo un dolor de cabeza que no se me quita, perdí el empleo, todo me ha salido mal y no me encuentran nada médicamente. ¿Qué me recomendarías? Esto es lo que hice referencia con el caso clínico, esto es la enfermedad psicosomática. No me encuentran nada médico, pero tengo un dolor de cabeza que no me aguanto. Sí, pero perdí mi empleo, me siento muy mal, estoy con una actitud negativa porque la situación es difícil, es dolorosa y no me doy cuenta, pero inconscientemente estoy liberando todos estos químicos que me tensan los músculos, ¿sí? Así como el paciente de ayer, esa diarrea que mantenía permanentemente, el colon inflamado. Lo mismo, es la misma cosa. Mire,
Me acaba de acordar, tuve un caso una vez, pero que ustedes no me creen eso, pero se los juro, esto es real, una paciente que me consultó porque cuando empezaba el mes de octubre perdía la fuerza de la mano derecha, ¿cierto? Y se acababa el mes de octubre y la mano volvía a la normalidad. Entonces, durante todo el mes de octubre no podía escribir, se le caían las cosas, se le caía el vaso, perdía la fuerza, y obviamente pues no hay ninguna enfermedad que haga que uno se le pierda la fuerza del brazo derecho, ¿cierto? En octubre, menos. Empezamos a hablar y quisimos hacer una terapia, una relajación, una especie de hipnosis, y recordó un evento muy traumático. En un octubre llegó a su casa y encontró a su marido con la mejor amiga en la cama. ¿Listo? Y eso se generó una pelea, una discusión. El marido la cogió el brazo derecho y la tiró muy fuerte contra el piso. Y hasta ahí llegó la cosa. Y fíjese cómo se ancló esa memoria emocional ahí en el brazo de ella. Cada que llegaba el octubre, el dolor que sintió en ese momento, ese dolor emocional, lo llevó al dolor físico. Y hasta que no sanó ese evento, hasta que no lo perdonó, no recuperó la fuerza de la mano derecha. Se alivió el de octubre doloroso. Entonces, es lo mismo, o sea, tienes que fijarte qué está pasando. Y ojo como hablamos, ojo con la victimización. Tenemos que aprender que no podemos caer en esa trampa de esa parte espiritual que les mencionaba ahorita, que es el ego, que es en el presente estarme quejando, sentirme pobrecita, qué pecado de mí, si yo hubiera tenido una mejor familia, si yo hubiera tenido un mejor papá, si mi jefe no fuera tan injusto. Eso ya no va a cambiar, así son las cosas. Sálgase de ahí, perdone lo que tenga que perdonar. En el presente, escriba cuál es su plan de vida, cuál es su misión, pero específico. La gente no tiene planes en la vida. Sí, doctor, yo sí tengo. Mi meta en la vida es ser feliz, eso no es un plan. Mi meta en la vida es la abundancia, eso tampoco es un plan. Tienen que ser cosas concretas, específicas, que usted tenga un deseo profundo en el corazón para alcanzarlo, que se pueda levantar por eso, persiga sus sueños, luche con sus sueños, pero siempre con una mentalidad optimista. Pero para eso se necesita, o sea, no, yo no les estoy diciendo que eso mañana ya todos están meditando y que todos son monjes budistas. Esto requiere entrenamiento y tenemos que saber de esto por lo menos para escoger que hay una alternativa a veces a la mano, fácil, gratis, que me puede cambiar la vida. Entonces, los invito a que revisen este tema, pero todo está relacionado con lo mismo. Ahora, esta persona que está consultando, pues siempre, la recomendación siempre es consultar con un especialista. Entonces, si ya el neurólogo no sabe qué tiene, no sabe qué darte para el dolor, tal vez un psiquiatra te puede ayudar, un psicólogo o la combinación de ambos, y practicar todas estas técnicas puede ser la salida. Así es. Otra pregunta dice, ¿cómo podemos ayudar en pacientes quemados por el tema de emociones? Juega un papel muy importante. Sí, de hecho, se me pasó mencionar eso. Es que el estrés que vivimos hoy en día es en todo. El paciente quemado es el síndrome del burnout, que es el trabajador quemado, porque hoy en día las condiciones laborales no son las más favorables para muchas personas. El solo hecho de irnos a trabajar a la casa para muchas personas fue un caos, ¿cierto? Eso generó demasiado estrés, la convivencia en la casa todo el tiempo, la conexión a internet que se caía, la junta, el niño llorando al lado y, bueno, tantas cosas que pasaron. A veces estamos trabajando en trabajos que odiamos. Por eso decimos por ahí que nos morimos a los 25 cuando empezamos a trabajar, pero nos entierran a los 80, porque nos condenamos a trabajar en un trabajo que odiamos, que no nos gusta, que no nos satisface, que nos da pereza levantarnos. Y eso obviamente pues, tiene una influencia importante en todo lo que acabamos de ver. Entonces, el burnout, pues obviamente las empresas, las compañías deberían estar atentas a eso. He dado conferencias para muchas empresas que están preocupadas por eso, porque el burnout, que es el trabajador que a través de la carga laboral excesiva, la mala remuneración, o trabajos para los que no está capacitado, o trabajos sobrecargados, se empieza a enfermar tanto física como emocionalmente. Entonces, lo mismo, pues, doctor, es que no me puedo salir del trabajo, tengo familia, tengo hijos, tengo muchas cosas que hacer, pero ¿qué llegas a hacer a la casa? A ver noticias, a enojarte, a comer mal, a tirarte en una cama a dormir. Entonces, sí, a veces las cosas no son como quiero, pero ¿qué hago para estar mejor? Entonces, sí, tengo esta condición laboral, ¿qué puedo modificar yo de mi entorno? ¿Cómo puedo blindarme emocionalmente para que ese regaño de mi jefe no me lo tome yo a título personal? Sí, no es fácil muchas veces, pero sí se pueden hacer cosas. Entonces, todo va dirigido a lo mismo. Trabajar la mente, trabajar la emoción. Yo, miren, de verdad, soy psiquiatra, pero el tema espiritual es supremamente importante aquí, porque es que lo espiritual, independiente de la religión de cada uno, tiene correlación neuroanatómica con todo. Les recomiendo un video que está en mi canal de YouTube que se llama Curso de Espiritualidad, que es basado en un libro también muy interesante de Eckhart Tolle que se llama El Poder de la Hora. Es un libro bastante redadito de leer, pero que nos ayuda a entender por qué sufrimos, por qué escogemos
ser víctimas, por qué escogemos el dolor. Entonces, les recomiendo que vean ese video, con eso yo creo que tienen, pero el que quiera leer el libro, pues con esa introducción va a leer el libro más fácilmente porque de verdad es un libro pesadito, pero también puede ayudarnos en todo esto. Entender que nosotros no somos víctimas, entender que mi papá fue lo mejor que pudo, que mi mamá fue lo mejor que pudo, que seguir enojado con él, que seguir enojado con el abusador, con el jefe, el único que se está dañando soy yo. Entonces, hoy decidí perdonar porque mi alma se merece estar libre de ese dolor. O sea, yo no perdono por perdonar al otro, perdono porque yo soy el que me estoy envenenando, el que me estoy matando cada vez que voy a ese drama del dolor, a eso que me hicieron, a eso que me dijeron. El otro ni se acuerda, el otro ni se dio cuenta, el otro ni le importa y usted matándose, envenenándose con sus propios químicos, que usted mismo los podría modular. Entonces, todas estas herramientas nos ayudan a centrarnos en el presente y a vivir mejor. Como dice Buda, el no perdonar es como tomarse uno un veneno y esperar que el otro se muera. Exacto, así es. Es una metáfora muy bonita, pero eso es. Hay, en el mismo canal encuentran meditaciones del perdón, hay videos acerca del perdón. Como les digo, la ciencia avala perdonar. Perdonar cambia la neuroquímica, cambia el sistema inmunológico. Todo esto está relacionado directamente con lo mismo. Así es, y bueno, eso, ahí hablando de la parte del trabajo me parece muy lindo y voy a decir algo, yo también estuve en un trabajo que no me gustaba, que odiaba, y un día decidí, pues esto es lo que tengo, lo voy a hacer con amor, y cuando lo hice con amor, ¡pum!, apareció otro trabajo de la nada que me encantó. O cambian las personas que te están haciendo la vida imposible, cambia el jefe, te trasladan para otra área, pero cuando nos conectamos con lo que no queremos, con el victimismo, no nos damos cuenta, pero estamos atrayendo más a la vida de lo mismo. Eso así funciona el cerebro. Sí, hay otras redes, el sistema reticular ascendente que busca en lo que me concentro. Pero como estoy desatento y como me gusta ser víctima, me concentro en el dolor, en lo que no me gusta, en el sufrimiento. Entonces mi cerebro dice, esto es lo que hay que buscar, vamos por más. Es, pero ¿por qué siempre doy con el mismo tipo de hombres? ¿Pero por qué siempre me tocan los mismos jefes? ¿Pero por qué siempre cometo el mismo error? Es por eso, porque estamos inconscientes. Tenemos que aprender a lo que yo estoy mandando afuera, a lo que hay afuera, a Dios, al universo, a la Virgen, a lo que usted crea. Eso es lo que le están devolviendo. Entonces, Dios no es un Dios malo ni castigador, es que no nos sabemos comunicar bien con Él. Y lo digo con todo el respeto, respetando la religión de todo el mundo. Hay que orar desde el sentimiento, sintiendo que ya eso que estoy pidiendo ya es parte de mi vida, porque hay un Dios bueno o una energía buena, lo que usted crea bueno, que está escuchando eso, pero escucha realmente lo que sale de su corazón. Si usted en su corazón solamente tiene rabia, enojo, frustración y tristeza, afuera ese Dios no juzga, no critica, usted quiere eso, tenga, se lo devuelve. Así es. Te hacen otra pregunta y dice, doctor, ¿cómo superar traumas de la niñez? En este momento me siento culpable y con vergüenza por esa situación que viví. Uy, miren, hay un libro, aquí lo tengo a la mano, que habla precisamente de eso. Es un personaje que me encanta, el doctor Mario Lancio Puig, es un español, se llama Resetea tu mente, no sé si alcanza a ver bien con la luz. Bueno, eso que está citando esta persona es supremamente interesante. Mire, cuando uno es niño, está trabajando bajo un sistema en su cerebro, digamos que tenemos dos circuitos, dos mentes, la consciente y la inconsciente. Hasta los 7, 8 años trabajamos siempre con el inconsciente y el inconsciente guarda la información tal cual la percibió, no la filtra, no la analiza porque no hay consciente para filtrarla. Y es muy frecuente eso que anota la persona que hace la pregunta. Esos niños abusados, maltratados, en su mundo interior, cuando sufren el abuso, dicen, debe haber algo tan malo dentro de mí, yo debo ser tan mala persona, yo debo ser tan poco digno, que me castigan de esta manera, que me maltratan de esta manera o que me abusan de esta manera. Y se genera, y esto no es poco común, eso es muy frecuente, que el paciente crezca sintiéndose culpable de lo que le pasó, merecedor de lo que le pasó. Hay una, no sé, terapia práctica muy bonita que es el Ho'oponopono, que para mí desde la ciencia es una hipnosis, ¿cierto? La repetición de unas palabras. Y hay una meditación, también la van a encontrar en mi canal, se llama Meditación Ho'oponopono para sanar el niño interior. Entonces yo te recomendaría que hicieras esta meditación con la intención de sanar eso, ¿sí? De perdonar a la persona, al agresor, de perdonarte a ti misma. Y esa sería la herramienta que te podría dar. Obviamente, podrías hacer una terapia con un psicólogo, podrías ir con un psiquiatra que trabaje y aborde estos temas, pero existen muchas terapias, pero hay que acceder a ese material inconsciente que la mente consciente no reconoce. Es que la mente consciente, que es muy pequeñita, que es el 5%, cree que ella está solita y que ella manda y que ella da las órdenes. Y no se da cuenta que al otro lado de la muralla hay un territorio supremamente grande, 95%, que es la mente subconsciente, donde están todos los traumas, todos los miedos, todas las creencias, todo lo que nos dijeron negativo,
que se quedó ahí guardado como una plantilla y con eso yo veo el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Sí? El vaso no está medio lleno ni está medio vacío, tiene agua hasta la mitad. Yo con lo que tengo en esa plantilla lo veo de una manera o la veo de otra. Hay que empezar a cambiar esas plantillas para empezar a ver la vida de otro color. ¿Listo? Bueno, como para ir ya cerrando, dos preguntitas más, doctor. Una, pues que me causa curiosidad y mucha gente la hace y es, doctor, cuando usted dice en la meditación que llega un pensamiento, lo mire y lo deje seguir, ¿cómo se hace? Sí, alguien hizo la pregunta y me desvié de pronto un poquitico del tema. Miren, es que meditar no es fácil, ¿quién dijo? Es que meditar, uno se sienta a no pensar y ese es el primer error, es que meditar no es no pensar. ¿Listo? No, doctor, es que yo no soy capaz de poner la mente en blanco, no es que ni usted ni yo ni ningún monje tibetano. Tanto que los monjes tibetanos tienen un término para esto, le dicen a la mente el mono, el miquito, la monkey mind, ¿cierto? Usted se sienta a tratar de respirar, pero el miquito empieza a brincar, el miquito es el pensamiento, entonces llega un pensamiento. Y eso es lo normal que pase, siempre nos va a pasar, porque la red no para, pero entonces para eso me entreno. Entonces los monjes tienen una metáfora muy bonita, hay un video que se llama así en el canal, para que aprendan qué es lo que, cómo se entrena la mente, y es llamar la atención del monito. Entonces los monjes dicen, el monito es muy ágil, si yo me pongo a perseguirlo, a tratarlo de coger para que se quede quieto, voy a perder. Tengo que ser más inteligente que el mono, tengo que llamar su atención. Entonces por eso en la meditación nos enfocamos siempre en un punto para centrar la atención ahí. Yo no puedo tener la mente en dos partes, o pienso en una cosa o pienso en la otra. Entonces, en la meditación, por ejemplo, la meditación que les voy a dejar en los links, es la meditación mindfulness, me estoy centrando en la respiración, en la forma como entra y sale el aire, o en esta que acabamos de hacer del corazón, pongo mi mano acá en el pecho y me concentro en que el aire está entrando, pero miren que estoy llevando la atención ahí. Es muy importante declarar la intención y es muy importante declarar, estos 10 minutos que voy a meditar son para mí. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para que no llegue ningún pensamiento, pero esta frase no es mía, es de los budistas. Si llega un pensamiento, amablemente obsérvalo y déjalo pasar y vuelve al foco de tu atención. ¿Y cuál es el foco de la atención? Pues el más fácil es la respiración. Entonces, esta meditación que encuentran en el canal que se llama Guía de Meditación Mindfulness es un entrenamiento para eso. Está hecha de 20 minutos, pero usted puede hacer todos los días 10 minuticos y en la medida en que la vaya haciendo, la vaya haciendo. Yo estoy ahí guiándolo, diciendo lo que tiene que hacer. Y cuando en algún momento de su entrenamiento ya mi voz le estorbe, porque yo le voy a decir, si está pensando en algo, simplemente déjelo ir. Cuando yo lo distraiga con esa frase es porque usted ya es capaz de meditar solo, ya no necesita, ya se entrenó lo suficiente. Y puedo decirles que en promedio la mayoría de los pacientes que se ajuician con esto, en 15 días de estar practicando esa meditación ya son capaces de meditar solos y hacerlo bien. No existen buenas ni malas meditaciones, existe el acto de meditar. Hay días donde me voy a conectar súper bien y voy a generar. Yo les digo algo, una buena meditación es, usted está tan enfocado en esto de la respiración, en ese estado de paz, de tranquilidad, que usted siente, y fisiológicamente son ondas cerebrales, está en un estado intermedio de conciencia, donde no está dormido, que sería una onda delta, ni está despierto, que es beta, está en un estado alterado de conciencia, que es teta, un estado alterado de conciencia que es teta, ¿perdón? ¿Alfa teta? Sí, alfa teta, y ahí se experimenta lo mismo que se experimenta cuando usted se está quedando dormido, cuando usted se está despertando, que miren que es una sensación supremamente rica, que uno ni está dormido ni está despierto, pero uno se siente tan bueno que no quisiera salirse de ahí. Eso lo logramos en la meditación cuando realmente estamos entrenados. Ahí estamos realmente generando todos esos cambios que nos propone la meditación. Entonces, al principio nos va a costar, a veces se logra desde el primer día esa sensación, aunque sea un minutico, 2 minuticos, y les voy a decir algo, es adictivo. Esa sensación es tan rica, que es tan placentera, que uno quiere estar ahí y cuando se acaba y cuando le dicen ya es hora de abrir los ojos, uno dice, uy, no, otro ratico, como mamá, déjame otros 5 minuticos en la cama, porque es que se siente muy rico. Van a experimentar eso, pero se tienen que comprometer a hacerlo. Bueno, y la última, para ya no abusar más de su tiempo, ¿qué recomendaciones nos das para superar el duelo por la muerte de un ser querido? El duelo, cada persona lo elabora distinto con base en la relación que tenía pues, con la persona que falleció. En psiquiatría nos enseñaron que un duelo no puede durar más de 3 meses, 6 meses, una cosa que me parece absolutamente arbitraria, pero básicamente es lo mismo, es lo que les digo, y la parte espiritual va a ser fundamental aquí. Sacar el pasado con esa persona, hacer un ritual de una silla vacía, hablar con esa persona, despedirme de ella, decirle que me perdone por lo que hice, por lo que quedó pendiente, perdonarlo por lo que me hice, quedar en paz con esa persona. Es fundamental para elaborar el duelo.
Y ya, una vez esté en paz mentalmente con esa persona, obviamente el recuerdo va a venir. Entonces viene lo mismo. ¿Me voy a acordar de qué? ¿De lo doloroso y de lo triste o de un recuerdo bonito? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a traer a mi cabeza? Y escojo en qué concentrarme. Eh, para el tema del duelo, tengo un colega, el doctor Jorge Gómez Calle, es experto en esto, también tiene su canal de YouTube. Y en mi canal hice un Instagram Live con él y quedó grabado Duelo 1, Duelo 2, donde yo hago las veces de pues, paciente que tiene un duelo y le empiezo a preguntar qué hago con esto, qué hago con la ropa, qué hago con los muebles, me cambio de casa, no me cambio de casa, y él pues nos explica con su experiencia qué es lo que se puede hacer con el duelo. Entonces los invito a que vean también Duelo 1, 2 en el canal de YouTube. Doctor, pues supremamente complacida por esta maravillosa conferencia, por toda esta información que nos has brindado, pues a toda la comunidad, a mí, a todos los que estamos acá, que es tan valiosa. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Los sueños se cumplen y uno mío era estar con el doctor Pablo Gómez en un conversatorio, que aquí estoy. Muchísimas gracias de verdad, muchas gracias a todos los que se conectaron, esperamos que de verdad lo hayan disfrutado muchísimo. El doctor ahora nos va a pasar los links y se los vamos a dejar en la página de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación en el Facebook. Ahí van a quedar esos links para que ustedes puedan acceder a todas esas recomendaciones que el doctor nos da. Igual esta conferencia queda montada como una grabación del Facebook Live, si la quieren repetir, si quieren repetir los ejercicios y recordar las recomendaciones. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, que tengan una feliz noche. Doctor, muchísimas gracias en nombre de la sociedad por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Luisa, y pues, a practicar. A practicar todos. Muchísimas gracias, feliz noche.